Aviso, este video es comedia, listo, es un chiste, ¿ok? No me siento suicida en este momento y no me demanden, por favor. Esto es un chiste, ¿listo? Esto es humor negro, ¿listo? Sigamos con el video. Con el fallecimiento del desgraciado financiero Jeffrey Epstein, la élite mundial ha estado en la lupa del público. La gente se pregunta cuáles son sus secretos, sus perversiones, o si son merecedores de habitar escalafones tan altos en nuestras sociedades. Andrés Pastrana usó su propio poder como presidente para permitir que Epstein y Ghislaine Maxwell jugaran los Juegos del Hambre en nuestro territorio. Emoji, banderita colombiana. Elon Musk quedó como un ñoño indeseable, rogándole a Jeff que lo invite a la isla en esos correos. Hasta Stephen Hawking, carajo, demostró que hay partes de su cuerpo que no están tan paralizadas, sino que están más bien como paralizadas, ¿sí? Entonces, Bill Gates, sobre Bill Gates, fue puta, ni se diga, literalmente contrayendo clamidia como clamidia de unas putas rusas y pidiéndole a Jeffrey que lo ayudara a conseguir antibióticos para diluir en el tinto de su esposa, literalmente para que no descubriera sus picardías. Dios mío. O sea, Gates es particularmente como insidioso, literalmente todo su cuento como de la filantropía y el control de la población y la vacunación de los niños. Es una cosa obsesiva, enferma, literalmente. O sea, la única persona, yo creo que la única persona que disfruta más ponerle un condón a un negro que el negro mismo es Bill Gates, literalmente, con su neomalthusianismo y su afán por controlar la población. Yo creo que Bill Gates cantaría esa canción argentina, ustedes saben cuál, son como cucarachas que se amontonan en la basura. Hay que esterilizarlos para acabar con su negrura. Ese es Bill Gates. Bill Gates canta como un argentino racista. Si tú tienes un amigo demasiado oscuro, no lo invites a tu casa porque no es seguro se encontrará a tu esposa y le tocan el culo. Negros de mierda. Perdón, sigamos con el video. Queriendo aprender más sobre cómo piensan quienes nos controlan, con un énfasis obviamente más local, me leí este libro. Los dueños de América Latina. ¿Listo? Escrito por varios veteranos de la prensa financiera bajo la coordinación del periodista Gerardo Reyes. ¿Listo? Mexicano. El cual, y este pues es el video que busco reseñar. ¿Listo? Con este primer video para inaugurar mi canal. Vayamos directo al grano. Perdón. ¿Qué se va? Cuando llegó el libro a mi domicilio, caí en cuenta de que técnicamente estaba algo desactualizado. Su fecha de publicación es el 2003, cosa que yo no sabía al comprarlo, ¿listo? Inicialmente pensé que eso haría que el contenido fuese menos relevante, pero la verdad solo lo convierte básicamente en una lectura histórica, ¿sí? Y a mí me encanta la historia personalmente. Solo fue una cuestión de ojearlo con ojos, con otro lente y sacarle provecho de esa forma. Si uno acepta que el poder tiene leyes, uno podrá entender mejor el mundo contemporáneo partiendo del historial de esta gente poderosa, ¿listo? El prontuario va a ser delincuente. Entonces, no me parece que el libro sea irrelevante en ese sentido. Son aprendizajes de patrones que se repiten a lo largo de la historia de las sociedades humanas. Además, hay como idiosincrasias divertidas sobre lo escrito en esta época, que fue antes, obviamente, de la época Me Too, cuando las revistas financieras y el Jet Set hablaban todo el tiempo sobre cómo playboys y galanes seductores y solteros codiciosos codiciados, ¿sí? El periodismo era mucho más arrecho en ese entonces. Esos son como los detallitos pícaros que le dan cierto encanto al libro a manera de como cápsula del tiempo. Literalmente viene de la era en la que la gente usaba seriamente la palabra sexy, ¿sí? Es de esa época. Literalmente pienso con películas de Jim Carrey, Adam Sandler y todo ese estilo, ese mundo perdido. Miren, voy a de una vez anunciar que, en mi opinión, este libro es aburrido, resultará aburrido para el 90% de la raza humana, ¿listo? Incluso para nosotros los hispanos. Su información es valiosa si uno está metido en el mundo como empresarial y necesita cierta como inspiración para hacer ciertas movidas, pero quien busca como grandes revelaciones controversiales saldrá sumamente decepcionado. Más que periodismo de investigación contra los poderosos, es una serie de artículos casi completamente halagueños. Son
Aclaro, son crónicas, ¿no? Técnicamente. Entonces son artículos completamente lagaños sobre esos magnates. Casi que lo que en inglés llaman puff pieces, ¿no? Publicidad lameculos. Entonces, no estoy diciendo que los periodistas involucrados no hayan hecho bien su trabajo, ¿listo? Es más bien que su deber nunca fue escribir críticamente. El libro está bien redactado y la información es clara. Y el tema aquí es como de indios, no de flecha. Mi desagrado, que no es intenso, claro, yo no estoy emputado con el libro. ¿Por qué? Porque no es Noam Chomsky. Y Noam Chomsky además es un corrupto también. Entonces, ¿por qué esto no habla sobre el capitalismo destructivo? No, yo no esperaba eso tampoco. Pero lo que recibí es una cosa tan mm, estéril, ¿sí? Sin huevas, sin cojones. Entonces, mi desagrado, ¿listo? Proviene más de los sujetos que están siendo presentados que en quienes nos los presentan, en quien está siendo retratada, no en el retratista, ¿listo? Aclaro eso. No tengo nada en contra de esos periodistas hicieron lo suyo, en una época en la que tenían ciertas pautas y ciertas guías editoriales, y uno no puede inculparlos por eso. Pero sí puede criticarlos, que pues deberían criticar más. Una de las cosas sobresalientes de los protagonistas de este libro es precisamente estos grandes magnates. Es una de las cosas más sobresalientes es que lo poco sobresalientes que son. Estos hombres tienen toda la plata del tercer mundo y no han logrado nada del otro mundo con eso. Uno entiende que quieran manejar un bajo perfil por motivos de seguridad, pero a lo que me refiero es algo más profundo, casi que espiritual. O sea, la riqueza de estos no proviene como de grandes inventos, ¿sí? Más que un Tesla o incluso un Edison. Estos manes son los que monopolizan la telefonía y cosas de ese estilo, como acaparamiento tecnológico, o importan vainas. El monopolismo de las telecomunicaciones parece ser como el objetivo principal de ellos, y eso es más fácil de lograr en un país en vía de desarrollo, obviamente, donde uno puede hacer vainas como comprar la mitad del cemento de Sudamérica o importar electrodomésticos por primera vez o que el único canal de televisión uno lo compre en los años 50, cosas así. Estas son las grandes movidas que hicieron ricos a estos dueños de América Latina. Entonces aquí es donde están los contratos, aquí en América Latina, donde están los contratos más jugosos, las tierras más vírgenes, hay menos regulación porque los estados además son más débiles y el soborno es como la ley de la selva y los paraísos fiscales pues hacen lo suyo, ¿no? Entonces no estamos hablando de un entorno desfavorable para el que quiere acumular billete. La falta de creatividad de esta gente se asocia también a como la planicie de su personalidad, diría yo. Esos supuestos grandes hombres son aburridísimos y su única gran inteligencia rescatable usualmente es como la habilidad numérica del chino en la clase de matemáticas que puede hacer grandes multiplicaciones en su cabeza, ¿sí? Trucos de magia, básicamente que son obsoletos en la era de las calculadoras de bolsillo. Estos no son hombres socráticos llenos de ideas y si son grandes visionarios es porque vieron cómo monetizar servicios básicos primero o cómo ganarse una licitación por anticipado. ¿Sí? Son tipos preeminentemente prácticos que contabilizan la utilidad de sus propios pensamientos. Para ellos todo tiene un precio, ¿listo? Dicen que Epstein, por ejemplo, cuando se aburría con esos científicos que alcahueteaba, decía, ¿y eso qué tiene que ver con Cuca? Y ello no podría estar enseñándole a estos manes por primera vez la Capilla Sistina, ¿sí? La bóveda de Miguel Ángel. Y los manes dirían, uy, ¿cuánto habrá pagado el Banco Vaticano por esa decoración, ¿sí? Todo tiene que ver con plata por ellos, ¿sí? Nada es como intrínseco y autosuficiente en sus corazones negros, ¿listo? Decir que algo es un fin en sí mismo para ellos es un chiste, es un mal chiste, ¿ok? Y las personas menos, el valor de las personas menos. El mercado laboral es reemplazable para estos. Y ahora me imagino que con la inteligencia artificial deben estar dichosos ante la venida de esa singularidad que hará que todo el mundo pierda su empleo. Entonces estos manes están endemoniados, metafóricamente, por lo mundano, ¿listo? Por lo terrenal. Más que pensadores, lo que aparentan ser pensadores profundos, pero lo que son básicamente son ludópatas, ¿sí? Para los cuales la adquisición de plata es como un vicio peligrosamente ligado a su autoestima y a su bienestar. La única superioridad que tienen está en los números de sus cuentas poco corrientes. No pertenecen a otra mejor especie que los pobres y he conocido literalmente libreros de segunda, callejeros arruinados que son más cultos que esta gente, con algunas excepciones de las cuales hablaremos más adelante. Si terminan siendo mecenas de las artes estos ricos es porque quieren evadir impuestos o blanquear su reputación en el Guggenheim, en el MoMA, o no porque se identifiquen
con el arte o la lucha del artista, ¿listo? Es, es más coleccionismo. Tal vez, yo creo que la austeridad de los grandes ricos podría ser interesante hace unas décadas, ¿sí? Tal vez, siendo justo, tal vez en la época en la que esto fue escrito, la gente todavía escuchaba que Warren Buffett manejado el mismo carro por 50 años, el mismo Ford Fiesta por 50 años, y la gente era como, era como, wow, este man, este viejito es tan humilde y tan sabio, que wow. Donald Trump diciendo que le gustaba comer McMuffins, Jeff Bezos usando sus suéteres de lana y viéndose todo ordinario antes que le conociera la tetona, la que le dice Life Girl. ¿Listo? Antes que se volvieran un macho alfa como La Roca, como Dwayne Johnson de La Roca, como Vin Diesel, ¿listo? Ahora, esa es la nueva actualización iOS de estos grandes ricos. No sé si vieron el nuevo look de Mark Zuckerberg, melenudo y como cazando con arco y flecha, ahora que aparecen los podcasts como en Joe Rogan, literalmente. Esa es la nueva pose. Estos son posers, ¿listo? Y esta es la nueva pose de esta gente. Lo de ser los bros, los machos alfa, esa es la nueva pose de esta gente. Esa es la nueva iteración de su imagen postproducida. Esta supuesta humildad de ellos, de la cual se habla sin fin en el libro, ya hoy en día, 23 años después, es obviamente un cliché. Todos sabemos que estos manes están haciendo unas jugadas mediáticas completamente libreteadas, ¿listo? Nos dicen que quieren salvar la niñez desde las Islas Vírgenes, desde la isla literalmente. Sus islas, algunos tienen islas, algunos colombianos tienen islas. Entonces, hey, ¿van a salvar los niños? Sí, como no, serán guayabas, como decía mi abuelita, serán guanábanas, como diga mi abuelita de Caicedonia incrédula. Nadie les cree, ¿listo? Nadie les cree, por buenas razones. Esa humildad postiza es una tendencia tediosa, ¿listo? Casi todos los grandes magnates latinoamericanos han optado por ser Scrooge McPato en vez de ser como el gran Gatsby haciéndote brindis como en la GIF de DiCaprio. No, esta es una forma de decir que suelen ser tacaños bastante blancos también, ¿listo? Excepto por los argentinos. La Argentina obviamente tiene genes inferiores y delincuenciales porque son del sur de Italia. Insertar aquí un meme chistoso de Argentina es blanca con IA. Argentina es blanca. Pibe, Argentina es blanca. Creo que si este libro hubiese sido escrito en el 2026, su tono, aparte de ser como menos arrecho, la verdad, sería un poco más crítico. La gente rica ya, hasta la gente rica ya se dio parásito en Netflix y saben que cierto nivel de oposición controlada vende, ¿listo? También en el caso colombiano tenemos un presidente de izquierda y la gente ya no teme criticar a los ricos tanto como lo hacía a comienzos del siglo, cuando mataban humoristas por meterse con los grandes paracos de América Latina, ¿listo? La paranoia, obviamente, hablando de es una de las características como salientes, o sobresalientes de estos tipos, obviamente. Y eso es justificado a cierto punto, ¿no? Pero están, obviamente, todo el tiempo piensan sobre el secuestro y hay citas célebres de ellos sobre el secuestro proviene de la custodia, entonces yo no voy a tener escoltas porque los escoltas son los que te secuestran, la guardia pretoriana mataba a los emperadores romanos y toda esa vaina. Son tipos bien paranoicos. 50% justificado, 50% chiflado. Entonces, para rescatar como algo de valor, irónicamente, de la experiencia de conocer a estos grandes magnates, empresarios, quise entonces fantasear un poco y como buscar conexiones con teorías conspirativas. ¿Listo? Y pues ahí no me sorprendió leer en varios de los perfiles que David Rockefeller, que es considerado el mismo Lucifer de los Illuminati por mucha gente, o fue considerado, ya en paz descanse, en infierno. Literalmente David Rockefeller fue amigo de como la mitad de sus magnates. Sin joder, el man estaba en todo lado. Veamos 10 frases de David Rockefeller. Una soberanía mundial de élites intelectuales y banqueros es preferible a las autodeterminaciones nacionales practicadas en los últimos siglos. David Rockefeller fue el que puso a Jeffrey Epstein, a un cierto Jeffrey Epstein, en la Comisión Trilateral, que es una de esas organizaciones como paraestatales globalistas más siniestras que quieren básicamente controlar el destino económico del planeta y político. Rockefeller en especial es un personaje recurrente, como dije, y pues súper sospechoso, ¿listo? Las personas se entregan a sí mismas con perfecta docilidad, para que nuestras manos las moldeen. Es el tercero en la línea de sucesión del viejo John Dee, obviamente. Su omnipresencia globalista lo convirtió en una de las encarnaciones de los supuestos Illuminati.
Las teorías conspirativas que rodean a David Rockefeller son más numerosas que las tenias en las barrigas de los niños africanos antes de que este ángel de la misericordia y Bill Gates se metieran en el cuento de la filantropía, que es todo un palacio de los espejos. Hay muchísima basofia conspiranoica en todo esto, obviamente, pero las conexiones de Rockefeller son demasiado poderosas para no jugar un papel prominente en el destino del planeta, ¿listo? Y de nuestra región. El hecho de que nuestros líderes empresariales hispanos hayan sido tan cercanos a él, especialmente en los noventas, que fue el máximo apogeo de Jeffrey Epstein, y los albores de los 2000 también, es una coincidencia que, sí, que tiene que ser notada, ¿listo? Tiene que ser apuntada, tiene que ser procesada. Mejor dicho, a esos manes los invitan a cualquier isla, por no decir que tienen isla propia. Aquí a Epstein de la IA diciendo, A ver, culeros, lo mañana voy a martes invitar a mi 17 de isla. marzo todos están invitados a mi isla. Entonces, retroexcavando en el texto más profundamente con ese gorro de papel aluminio conspirativo bien puesto, hay casos interesantes que lo ponen a uno como a teorizar y a pensar. Entonces, por ejemplo, se habla en un capítulo, se habla el capítulo que trata sobre Edmond Safra, un banquero súper rico brasilero. Se habla sobre la muerte misteriosa de este man. Y este sí fue un momento en el que me pareció que estaba leyendo algo que me estaba aportando, porque es una historia ridículamente surrealista, literalmente. Parece que Zafra, como tenía esa misma paranoia de la que ya he hablado, contrató a un man de las boinas verdes, literalmente fuerzas especiales gringas, para custodiarlo. Y estando quedándose en un chalet, como en Monte Carlo, la enfermera que cuidaba a Zafra, que ya era un hombre de la tercera edad, por no decir la cuarta, tenía como un raye contra ese man de las boinas verdes, contra ese gringo, y el gringo que ganaba como $600 al día en los 90 estaba súper feliz con su trabajo. Estaba dispuesto a hacer, como sus manes de fuerzas especiales, dispuesto a hacer todo lo que sea para la misión, ¿sí? Entonces, para conservar su empleo, hizo un incendio en el chalet de Monte Carlo y luego cogió un cuchillo de cocina y se apuñaló 6 veces. 6 veces se apuñaló para que la gente creyera que había estado luchando contra un intruso, ¿sí? Y luego corrió como un rescatista hacia la habitación del señor Zafra y, abrió la puerta y su jefe estaba muerto, sofocado por el humo del incendio que le había causado. Y el man ahí como, con 6 agujeros en el cuerpo. Entonces, eso me pareció absurdo. Pero lo que pasa es que, miren, este man, Edmond Safra, era muy judío, ¿listo? Judío rico, influyente, tentacular, como dirían algunos nazis. Entonces, ¿habrá algún tipo de, como en el deporte, como foul play? ¿Habrá algo de gato encerrado en esta muerte de este man? Porque el man está conectado con la Mossad, con toda seguridad, ¿listo? Entonces, ahí es donde aparecen estas cositas como pequeñas, como pequeños detalles que son más divertidos y más ilustran más sobre cómo es en verdad, cómo operan estas personas tan poderosas. Aparentemente Netflix hizo una miniserie o un documental sobre la muerte de Edmond Safra. Se llama Murder in Monaco, por si acaso. Estos casos alimentan la paranoia, básicamente. Son caldos de cultivo. Pero sí, Zafra era miembro de la tribu y ustedes saben lo que pasa a veces. Hasta la vista, sionista. El abrazo de la serpiente, Julio Mario Santo Domingo. Luego hay cosas increíblemente chistosas a veces en medio del recital de propiedades y acciones y cifras y adquisiciones del libro en el que se queda atascado el libro, que es a veces como indistinguible a una puff piece diseñada para masajear egos de la autoridad. Luego, en medio de eso aparecen episodios fascinantes que nos permiten ver a través de las numerosas cortinas de humo que emplean esos tipos para tener su deseado bajo perfil, ¿no? Entonces me refiero en particular a una escena súper surrealista en la que Julio Mario Santo Domingo, que en ese entonces era el hombre más rico de Colombia, aniquila a una serpiente venenosa amazónica con sus babas. No estima mando gallo. Compitió con una culebra por quien era más venenoso, más tóxico, dirían algunas. ¿Listo? Simplemente escuchen esto por ustedes mismos. Voy a leer del mismo libro. ¿Listo? Las gafitas. Escuchen esto. Al llegar frente a una jaula con travesaños de metal gruesos que contrastaba con las frágiles cajas de madera del resto del zoológico del Hotel Ticuna en Leticia, Mike Salikis advirtió a sus visitantes: esa es la culebra más venenosa del mundo. El aventurero gringo, que mandaba en la ciudad amazónica sin ser alcalde, señaló una serpiente enroscada en el rincón de la jaula. Una picadura de esta especie lo deja usted muerto en 2 minutos.
explicó dirigiéndose a su invitado especial, don Julio Mario Santo Domingo, que estaba de visita en Leticia, acompañado por su buen amigo Columbus O'Donnell, Y un paño un multimillonario caliente. de Bahamas, la novia de este, y el presidente de la aerolínea Bianca, Ernesto Mendoza Lince. Al escuchar el relato de los peligrosos modales de la culebra, O'Donnell, su novia y Mendoza no se atrevieron siquiera a acercarse a menos de 1 metro del armazón. Santo Domingo, por el contrario, se sintió atraído por la temeraria descripción y mientras preguntaba con mucho interés sobre las características excepcionales del animal, se acercó poco a poco, más de lo autorizado, y escupió a la serpiente en la cara. Los invitados quedaron atónitos al ver que la culebra verduzca, como si se sintiera humillada, se lanzó contra las barras de acero de la jaula, tratando de alcanzar al turista con sus colmillos venenosos, a lo cual Santo Domingo respondió con otro escupitajo. La serpiente perdió su instinto de conservación y en ese momento, recordó Mendoza, comenzó a golpearse contra las varillas de la jaula en una serie de latigazos suicidas que le hacían sangrar la cabeza. Dios. Cuando Santo Domingo escupió una vez más, la serpiente se retorció para tomar impulso y descargó impotente su ataque en un rincón de la jaula, donde murió de física rabia, según Mendoza. Fue entonces cuando Santo Domingo giró sonriente su cuerpo y con el semblante victorioso sacó de sus hombros a sus acompañantes y los invitó a tomar unas caipiriñas en el bar del hotel, que en esa hora estaba repleto de hermosas excursionistas escandinavas. O sea, no me digan si eso no está demente. Y además arrecho, como dije. ¿Qué tal un Unas caipiriña en el excursionistas bar? escandinavas, don Julio Mario. Dios mío. Entonces, aparentemente Julio Mario Santo Domingo tiene como los poderes de Harry Potter. Tiene el uso de esa lengua serpentina, la parse, creo que se llama. Sí, vaya, parse. Sí, la de Lord Voldemort, ¿listo? ¿Se acuerdan de eso? Que Harry Potter se pone a decir sai, como Paul McCartney, pero reptiliano. Entonces, sí, y yo creo que esto no disipa mucho ciertas acusaciones de que tal vez estos magnates son reptilianos, porque pues si pueden escupir veneno o lo que sea que hayan escupido, quién sabe. Es que mira, Harry Potter usaba magia. Aparentemente Julio Manuel Santo Domingo como que saliva ácido muriático o de escupir como candela en el circo del sol o algo. O sea, yo creo que el man es como el rey Midas, que literalmente sale oro desde su boca, porque pues, no sé, lo que sabemos es que caga plata. El man caga plata, ¿sí? Entonces, ¿cómo no puede escupir minerales, metales preciosos? ¿Cómo no? Claro. El perfil de Reyes sobre Santo Domingo, quien ha controlado gigantes como Bavaria, Caracol y Avianca, también es 80% marketing también, pero constituye probablemente la parte más interesante y jugosa del libro, especialmente para quienes somos paisanos de Julio Mario. No por nada Reyes lo describe como el magnate más culto y sofisticado de todos los perfilados en el libro. Obviamente su nombre tiene reconocimiento para mí, personalmente, obviamente. He asistido a varios conciertos de música sinfónica en el Teatro Julio Mario Santo Domingo y recuerdo que en su biblioteca leí por primera vez, creo que fueron las cartas de Cristóbal Colón y a Bartolomé de las Casas, la defensa de los indios y eso. Entonces es un sitio que para mí tiene cierto, no sé, cierta nostalgia, cierta, sí, significado. Entonces, Julio Mario Santo Domingo en este país es omnipresente y aparentemente omnipotente y sus indiscreciones tienen consecuencias, ¿listo? Gerardo Reyes nos cuenta, por ejemplo, que el hombre, que es reputadamente arrogante, solo es como encantador cuando está hablando con sus amigos íntimos. Es decir, el man es antipático, listo, como con la plebe. La aparente arrechera de la época que ya he mencionado también persiste en este capítulo. Se escribe a Julio Mario Domingo como un Don Juan consagrado. Con un desaforado apetito sexual y con una vida de seductor. ¿Verdad? No sé si hoy en día, tras el mito y los archivos Epstein, la prensa financiera utilizaría un lenguaje tan sugestivamente salaz. ¿Listo? Sai. No ayuda a la verdad que Santo Domingo sea dueño de su propia isla, ¿no? Como Barú, ¿no creo que es? Sí, literalmente. El hombre tiene su isla. Entonces, a pesar de los lambidos de bota de Reyes, el periodista admite que Santo Domingo es una soberbia legendaria y que le gusta hablar mal de la gente, cosa que yo no juzgo, que me identifico. Entonces, para él, supuestamente todos los hombres son ladrones, todas las mujeres son putas, eso dice uno de sus conocidos. Y pues Reyes también acepta que el magnate, al que no critica tan severamente, sí ha empleado prácticas comerciales cuestionables que han perjudicado a varias personas, que fueron etiquetadas como los pejes por la revista Semana, haciendo un símil con los pepes, los perseguidos por Pablo Escobar, pero por
Julio Mario Santo Domingo. Uno de estos pejos citados en la crónica afirma que cuando el hombre tiene un enemigo, no descansa hasta haberlo acabado. El abrazo de la serpiente. Dios mío. Gente muy loca. Obviamente, y esto aplica para el libro entero, hay una gran ofuscación con el tema de la coca, ¿listo? El hecho de que ninguno de esos movedores de fortunas en los 80s y en los 90s hayan interactuado con el negocio y narcotráfico es ridículo, especialmente en el contexto de lavado de activos y el sector bancario. Esa omisión investigativa sí denota un fracaso, en mi opinión, por parte del equipo periodístico. Uno creería que por lo menos le dedicarían un diagrama contable o un diorama del cartel o un capítulo como mínimo, pero no, nada. La solución para hacer una investigación con colmillos probablemente estaba bajo sus narices. Válgase el chiste. En el caso de este culebrero, tampoco hay evidencia sobre eso, ¿no? Solo coincidencias. Curiosamente, el que le mostró la famosa serpiente a Santo Domingo fue este man, Mike Salikis, un gringo conocido como Jungle Michael, que estuvo encarcelado por traficar perico. Con él estaban entonces el de Bianca, este Columbus O'Donnell, la. Como siempre, quedan más preguntas que respuestas al leer este libro, incluso los capítulos de Julio Mario, y afloran suspicazmente las coincidencias. El penthouse de Manhattan, que de Santo Domingo, por ejemplo, que sirvió como su base de operaciones principal, le pertenecía antes a John D. Rockefeller. Y, curiosamente, él mantenía una relación cercana con Henry Kissinger. Henry Kissinger, que literalmente el verdugo del sudeste asiático, de Vietnam, de Camboya, el man que derrocó a Salvador Allende, hizo un genocidio en Bangladesh. Literalmente este man estaba en la nómina de Julio Mario Santo Domingo y vacacionaba en Cartagena, en la isla. Coincidencias. Encogida de hombros, dice. Coincidencias, gente. Coincidencias, gente. Bueno, como el mismo Santo Domingo, el mismo Santo Domingo dice, la realidad es media mitad, el resto es farándula. No sé por qué habla así, pero es como habla de un viejo verde. Pero verde como del Partido Verde. Es chistoso. Desafortunadamente, la información que proporcionan los dueños de América Latina se inclina hacia la segunda categoría. Farándula, ¿sí? Y Jet Set, pero ni siquiera chismes como chismes verdaderamente jugosos como matar culebras, como esos. Esas son la excepción, no la regla, el contenido de este libro. Entonces, sí, hay información, utilizando esa palabra generosamente, ¿no? Sobre lo buen mozo que fue Julio Mario, que son las posibles conexiones de su imperio con el auge y el boom del narcotráfico en esta época de la historia del país. No sé, hubiese sido deseable algo de realidad también. Finalicemos. Con todo lo dicho, ¿sí? No creo que yo recomendaría este libro. Sé que es un poco decepcionante como para mi primera reseña en video, pero ese es mi veredicto, ¿listo? No porque sea tedioso, no porque esté sesgado a favor de la élite mundial, sino porque ni siquiera es un libro real, como en el sentido estricto, como en los códices o los pergaminos. Es más bien como un amasijo de artículos de revista de peluquería que no tiene una narrativa superior ni exquisiteces literarias o humorísticas para hacer que la lectura sea llevadera. Como los sus sujetos es frío, sobrio y austero, no es muy buen entretenimiento, salvo por como dos instancias de las que ya he hablado. Si el libro fuese en verdad un anecdotario, no necesariamente la realidad que uno desea, sino que si fuese un anecdotario lleno de chismes, pero exóticos, sobre estos superpoderosos, yo lo recomendaría con gusto. Hace unos meses me leí Las Prepago de Madame Bovary o como se llama esa vieja, y ese libro sí que tiene chisme bueno, sí, pero esto no es, esto todo es como controlado y como súper perfilado y ya, sí. Entonces, sí recomendaría el libro si fuese puro chismorreo, pero no es ni por chismorreo ni por realidad. Entonces se queda como un espacio intersticial del purgatorio. Sus supuestos logros impide que sea una lectura divertida, dejando de lado los episodios absurdos que he detallado, como he dicho ya, hasta el cansancio. Con lo de Epstein, pues ya tenemos una idea de lo que esconde esta gente y su aura humanitaria, de filantropía, ya ha perdido muchísima credibilidad. Entonces, esta cobertura súper reverente de estas personas, que refleja como los imperativos editoriales de la revista Dinero en el año 2000, no sé, termina apareciendo a otra cortina de humo más ofuscación. Un intento de controlar la percepción de las masas, parido de un relacionista público exhibicionista. Se miente por omisión en la cobertura tan tibia que nos presentan. Recuerden y no olviden que esta gente estuvo involucrada con las dictaduras latinoamericanas del siglo XX, con las dictaduras del Cono Sur. Esa gente hizo negocios con dictadores que desaparecían gente. ¿Listo?
Y el libro no profundiza sobre eso, el libro no es crítico en ese sentido. Se menciona eso como, como algo casual que pasó, porque todo el mundo en la época estaba... Bla, bla, bla. Joder, puta, yo quiero saber quién está financiando la bota militar de Argentina, quién financió a Videla. Pero no se meten a fondo de esto, como no se meten a fondo con el narcotráfico, cosas de las cosas políticas más relevantes de América Latina en estos periodos. ¿Sí? Entonces, incompletitud en ese sentido. Es un periodismo desdentado, sin dientes, que ya está mandado a recoger 20 años después, o 23. Bueno, esa es una de las conclusiones que uno saca retrospectivamente. El público quiere que se hagan indagaciones mucho más arriesgadas y ambiciosas. Yo quiero que se haga investigue a fondo esos personajes que nos dominan. ¿Listo? Entonces, espero que con este canal podamos hacer juntos, encontrar más verdades, más realidades y alguno que otro chisme, ¿sí? Y pasarla bueno mientras hacemos más preguntas. ¿Listo? Esto ha sido todo. Suscríbanse por más contenido. Yo soy Dani Botero, Dani Bot, y gracias por haberme visto. Paz. Solo puedo decir que he tenido una vida maravillosa.